Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto, pues, presentar otra vez enfrente de ustedes. Mm, Tengo entendido como tres personas o cuatro personas que me conocen, pero lo demás no. Pero en general, soy Murad Bujnah de nacionalidad marroquí. El día de hoy voy a presentarles brevemente algo que está relacionado con los últimos trabajos que estoy haciendo en colaboraciones o trabajos puros teóricos que estoy haciendo yo. Entonces, primero voy a explicarle, no sé la verdad que si todos son de ciencias materiales, pero en general voy a dar una breve explicación sobre catálisis, qué es un fotocatálisis, porque va a haber un enfoque sobre el fotocatálisis nada más. Y luego una muy breve explicación qué significa DFT o bien la función densidad de estado. Y luego hablando como parte del resultado, que, qué hace la parte teórica, que no hace la parte experimental o al revés, o qué es la colaboración entre estas dos herramientas y terminamos con una muy breve conclusión. Bueno, otra vez, Mighty ya está por ahí, creo. Entonces ya ha estado en Marruecos una semana para visitar mi país. Creo que no dicen nada malo sobre mi país, ojalá que sí, ojalá que no, perdón. Entonces, bueno, Marruecos es un país del norte de África que está pegado a España y como ven, somos a la misma altura como México. Por eso casi tenemos el mismo, en todo, casi en todo. Aquí es la universidad donde estudié desde toda mi universidad y luego vine al Instituto de Materiales. IEM es el Instituto de Investigación de Materiales o en Materiales en la UNAM. Y luego me fui a Corea del Sur, estuve como profesor investigador y de regreso aquí a México querido en el CENVESTAB de Querétaro. Ah, Esa gráfica no es nada rara para nosotros, todos sabemos que hay muchos recursos que nos está dando la Tierra y sobre ellos es el carbón, gas natural, pero algo muy importante que es la energía renovable. Y podemos ver aquí que todas las energías tienen pues casi una producción muy estable, pero la energía renovable va en una velocidad un poquito alta. Solo veamos aquí desde 2010 hasta 50 pues va rápidamente evolucionada. Y eso hay que aprovechar de eso, o hay que ver por qué por qué hay enfoque sobre esa energía. Pues porque podemos ver que hay un problema del cambio climático, que es por el momento algo que es un debate de todo el mundo, y eso viene de la emisión del CO2. Podemos ver aquí en una gráfica que desde el año 1700 hasta 1950, pues la emisión estuvo, digamos, constante, no tanto constante, pero casi constante porque no cambió en el rango de 250 hasta 300 ppm. Pero después de eso, pues podemos ver que es una aceleración muy brutal, casi exponencial, donde se ve una producción muy alta. Casi en 20 años, no, perdón, casi en 60 años o 70 años, pues podemos ver que puede ser 100 ppm, que es algo muy grande. Y pues eso está afectando a nuestra Tierra y sobre eso ya estamos hablando del cambio climático, pues por ese problema, perdón. Entonces, por eso hay que ver algo muy importante aquí, que tratar de ver una emisión negativa del CO2 y eso viene de utilizar otras energías, por ejemplo, que no sea el carbón, que sabemos que el carbón
que se va a producir del carbón, perdón, es el CO2, la emisión de CO2 es algo muy, muy básico. Entonces, por eso la gente trató de enfocarse sobre la energía renovable. Eso es lo que se estaba diciendo ahorita. Entonces, sobre eso, la energía renovable es una herramienta que es muy interesante hasta el momento y mucha investigación va sobre esa energía para poder disminuir del CO2 que existe en el aire. Entonces, esa degradación del CO2 pues nos puede dar como hidrógeno, pues puede ser un mono de carbono, pero igual también es tóxico. Entonces también el mono de carbono también se reduce a otros gases. Y eso viene o eso lo hacen desde una celda electroquímica, donde hay dos electrodos en un electrolito. Vamos a ver más enfoque más detallado después, esa gráfica. Pero en general, esa reacción o las reacciones que se pasan aquí se pasan sobre o vía un catalizador. Un catalizador es un elemento que ayuda a la reacción química, que acelera la reacción química con menos energía. Vamos a ver esta gráfica aquí, donde dice, pues como el libro, tenemos un chico aquí que va escalando la montaña y su objetivo hay que llegar a esa bandera. Entonces, está gastando una energía más o menos de 80 calorías por mol, pero más que eso es el tiempo para llegar a ese punto. Es el mismo objetivo, pero usando un coche. La energía se disminuyó hasta 20 calorías por mol. El tiempo es muy corto. Entonces, el objetivo es lo mismo. El inicio es lo mismo. Lo importante es cómo lo voy a hacer para llegar a este punto. Lo que vamos a hacer o lo que se puso a hacer es utilizar el coche, que es el catalizador, porque el catalizador reduce la energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que empiece esa reacción. Ah, Podemos ver aquí, pues la energía sin catalizador es un poco alta, pero cuando utilizamos un catalizador se disminuyó, pero solo se dividió en cuatro reacciones. Esas cuatro reacciones la podemos tomar aquí como ejemplo. Vamos a tomar unos dos reactivos, que es el SO2 y el oxígeno. Cuando se reaccionan entre ellos, o se difuse más bien, nos da una absorción en el superficie. ¿Qué es esa superficie? Esa superficie es el catalizador por el caso, que es el platino. Entonces, cuando reage el sulfuro de oxígeno o el oxígeno de sulfuro, no sé, perdón, con el oxígeno, pues nos va a dar un elemento que se llama el SO3 y el SO3 luego mm, se desabsorbe y pues se va al aire porque es un gas. Entonces, hay cuatro etapas: la difusión, absorción, reacción y luego la difusión o la desorción. Esas son las cuatro etapas o las cuatro importantes etapas que puede ser en un catalizador. ¿Cuáles son los tipos de los catalizadores? Tenemos dos tipos, uno homogéneo, el otro heterogéneo. ¿Qué queremos decir con uno homogéneo? Homogéneo, pues casi todas las reacciones son una fase líquida, pero el catalizador también va a ser un líquido para que pueda como acelerar la reacción. Porque cuando pongamos dos reactores, si no la agitamos, si no aplicamos temperatura, si no aplicamos algún criterio externo, pues la reacción puede suceder rápida, si no va a tardar un poquito. Pero cuando le echamos un catalizador, por ese caso, es esa fórmula, entonces va a ser más acelerada. Igual, va a haber am, una energía pérdida que va a ser térmica o fotónica, pero en general se va a acelerar la reacción. Pero el objetivo es tener unos dos reactivos y al final tener un producto que sí listar, por ejemplo, el agua en ese caso.
Y en el caso de perdón, de heterogéneo, pues tenemos fases diferentes. Y también el catalizador, el importante va a ser diferente. En ese caso es el platino, que es un metal. Y el hidrógeno, tenemos aquí el hidrógeno y tenemos un líquido. Y pues vamos a obtener un líquido. Entonces era el objetivo de utilizar un catalizador, es para acelerar la reacción. Entonces, un catalizador homogéneo o heterogéneo, entonces cuando estamos hablando de un catalizador, también vamos a hablar a dos tipos de catalizadores, que son con fotones o bien con corrientes. Si estamos hablando de fotones, pues estamos hablando de un material que debe tener un bandgap para que un rayo de luz pega al electrón, y el electrón no se mueve de una parte a otra, para que crea un electrón hueco. Y si, bueno, eso lo vamos a ver luego. Y el electrocatalizador, pues generalmente son metales, porque debe tener una muy alta conductividad y también tener una alta estabilidad. En general, fotocatalizadores o electrocatalizadores hay que tener como un sitio activo para hacer, específicamente por el caso de los teóricos o la gente que hace la parte computacional, hay que checar los sitios activos para saber cuál es el sitio más estable donde se va a absorber ese material, o nuestro absorbente en general. Sí, bueno. Entonces, vamos a enfocarnos solo sobre fotocatalizador. Un fotocatalizador, tenemos muchísimos y ustedes saben de eso. Por ejemplo, el más usado es el óxido de titanio, también el óxido de zinc, también el cadmium sulfide. Pero lo que estamos viendo, o lo importante aquí, porque estamos hablando de una generación de hidrógeno, entonces este que está por aquí y este que está por aquí tienen un rango de 1,25. Normalmente a pH 0, este está en 0, el otro está en 1,23. Y estos dos bandas, ahorita les voy a decir qué son. Bueno, son banda de valencia y banda de conducción, donde se posicionan en arriba del potencial de redox. Si son abajo, por ejemplo, en ese caso, pues tal vez va a haber una reacción, o una producción de oxígeno, pero no va a proporcionar la reacción de hidrógeno. Entonces hay una probabilidad que la producción de hidrógeno por el caso del SNO no va a pasar. Pero en ese caso, por ejemplo, del zinc oxide, o bien del óxido de titanio, sí, va a haber una producción, pero también podemos ver que el band gap, o que el potencial electrón hueco está muy largo, muy alto, entonces hay que reducirlo, porque podemos ver en esa pantalla, o en esa figura, es lo mismo que estamos viendo aquí, pero les voy a explicar de una forma más explícita. Por ejemplo, si tomamos el caso de óxido de titanio, tenemos un band gap, o él tiene un band gap de 3,2, 3,2, si lo convertimos, son 387. ¿Qué va a absorber en ese caso? Va a absorber solo las gamas o las longitudes que tienen ese valor. Si los otros son más pequeños, entonces el electrón que va a mover de acá hasta acá no va a poder, pues va a brincar hasta acá y se va a caer, porque no hay donde escalar. Si reducimos el band gap y llegamos a 500, por ejemplo, en el caso de 2,5, tomamos el cadmium sulfide, podemos absorber estos dos luces o estos dos colores, pero absorber la luz roja pues no se va a poder, porque es muy pequeña, entonces no va a poder brincar. Si estamos hablando de una persona alta y una persona chaparrita, entonces para pasar de un escalón a otro, pues le va a costar mucho trabajo, pero si le pongamos otros escalones donde él va a pesar, pues sí va a poder a mover de un lado a otro. Y pues bueno, esa es la parte de introducción. Vamos a hablar sobre el DFT, o la densidad, o la teoría funcional de la densidad. Generalmente es muy difícil de explicarlo en una presentación,
pero le voy a dar solo una breve explicación de qué es. Pero primero, ¿por qué la gente, o por qué yo, por ejemplo, en mi caso estoy trabajando en el DFT y no estoy haciendo cosas experimentales o algo industrial? Pues por algo razón sencillo, me gusta programar y luego también es una herramienta muy económica, como no pierdo mucho tiempo y igual es una herramienta que me puede apoyar para poder como entender los fenómenos que no se podían explicarse experimentalmente, por ejemplo. Porque cuando tenemos, no sé, algo, un teléfono o unos kits, por ejemplo, pues esos kits tienen algún material especial. Entonces esa es la forma macroscópica, pero igual hay que verlo de forma microscópica, entonces hay que pasar al laboratorio. Pero antes de pasar al laboratorio hay que checar las ecuaciones, hacer como análisis teóricos, matemáticos, para poder como ahorrar gastos y tiempo para llegar a entender los fenómenos. Igual, darle como algún pase a algún investigador experimental para que pueda él desarrollar su material. Y también, no es también por eso, pero igual también hay muchas colaboraciones entre la gente, teóricos como experimentales, para poder como entender cosas que no pudieron explicarlos experimentalmente y se explica teóricamente. Bueno, aquí podemos ver son papers, son artículos donde están escalando hasta más o menos 5.500 o 6.000 metros desde la época cuando empezó las publicaciones hasta el momento. Entonces va a ser un millones de publicaciones. Y aquí podemos ver como aquí es un mosquito y son alrededor de cien papers. Entre estos 100 papers, aquí podemos ver en el rojo, dice 12 de esos papers, desde 100 son de ese método del DFT. Ops. Y si tomamos solo los 10 que están aquí, dos de ellos, como son más citados hasta el momento, dos de ellos son del DFT. Eso quiere decir que el DFT es una herramienta muy importante para estudiar, para utilizarla para entender las cosas de ciencia de materiales. Bueno, esa es una charla en breve, pero ¿qué es, si estamos hablando de algo práctico, qué es eso? Ese es el DFT, ese ordenador o ese cómputo. Ese cómputo está basado a la ecuación de Schrödinger. ¿Qué dice la ecuación de Schrödinger? Es una Hamiltonian. Ese Hamiltonian donde estamos hablando de una división entre dos energías, una energía cinética y una energía potencial para al final resolver la problemática, encontrar la energía total del sistema. Pero, ¿qué necesita esa ecuación de Schrödinger o ese código que está basando al DFT para poder explicar algunos fenómenos? Pues necesita un input. ¿Ese input qué quiere decir? Quiere decir una estructura que todos ustedes saben qué es. Son parámetros de red, son posiciones atómicos, los átomos que son oxígeno, carbono, no sé, cualquier átomo que está en la tabla periódica. Y el grupo, el Space Group o el grupo de espacio también, para poder como tener esa información. Y luego entra a ese código basando sobre esa ecuación, o bien esa solo esa es más detallada, y al final nos da un output. Por supuesto, esa caja negra, la gente del DFT conoce las ecuaciones y todos los procesos, pero para entender eso no es de una presentación, es de un día, es todo un tiempo para poder como explicar o bien entender muy bien la teoría. Pero en el output, por ejemplo, cuando llegamos a obtener un output, nos da unas informaciones, y unas informaciones entre ellos es la densidad de estado, donde podemos ver, por ejemplo, el bandgap, la transición si es directa o indirecta. Podemos ver también la densidad de estado, podemos ver o calcular las propiedades ópticas, las propiedades electrónicas, todo lo que mencionó a Rodrigo en el inicio. Y también
podemos estudiar, es que, por ejemplo, aquí es el caso perfecto, como algún caso que no tiene ni defecto, ni difusión, ni dopaje, ni nada, pero podemos tomar también algunas, o podemos estudiar algunos materiales que tienen, por ejemplo, defectos, o hacemos un dopaje, por ejemplo, dopar el titanio, perdón, no sé, el zinc en el óxido de titanio, o hacer un defecto en los oxígenos, hacer una torsión en nuestra estructura para poder como ver las propiedades eléctricas, o hacer un cálculo de piezoelectricidad. Muchas cosas que se puede hacer en el DFT. Todo lo que pueden imaginar se puede hacer en el DFT. Que hacen, por supuesto, la gente de ciencia de materiales y más bien ustedes. Lo que usamos, por ejemplo, yo más bien, uso ese código que se llama VASP. Rodrigo tomó un curso conmigo de Quantum Espresso, que es una versión gratuita, y la versión comercial es el VASP. Es muy caro, cuesta más o menos $10,000, pero estoy colaborando con un doctor que me está dando su acceso para poder utilizar el código, porque no tengo para comprar todo eso. Y en mi doctorado estaba usando ese código. Todos estos códigos tienen diferentes descripción esa, ops, de esa ecuación de Schrödinger, pero al final todos llegan al mismo resultado. Y eso que explica en esa gráfica o en ese tablero es el resultado para tener la convergencia, como de un punto a otro punto, cuál que sea más rápido, cuál que sea más adecuado, cuál que sea más correcto. Entonces, el rojo, pues dice que la variación entre un código es muy alta, entonces hay que corregir, hay que tratar de ampliar el conocimiento y tratar de explicar en detalle las ecuaciones para poder llegar a unos puntos muy, muy cerca de cero. Significa que es casi, casi perfecto. Lo que significa que tirar con esas flechas en el centro para decir que estamos tratando de llegar a algún resultado muy cerca, casi casi cerca, o ya casi tenemos los mismos resultados que las cosas experimentales. Bueno, los que les había mencionado, que es o que podemos hacer, por ejemplo, con la herramienta del DFT, pues podemos hacer un cálculo de densidad de estado. Densidad de estado nos explica qué tipo de material tenemos, es un semiconductor, es un metal, es un aislante. Igual también la estructura de banda. Solo que la densidad de estado podemos ver que tanto está denso la valencia o la banda de valencia que la banda de conducción, que elementos están ocupando la valencia, qué átomos están ocupando la conducción, qué orbitales más bien en específico, porque aquí, bueno, aquí no dice, pero por ejemplo, puedo trazar solo el orbital D, o bien el orbital S, o bien algún orbital en especial. Desde la tabla periódica podemos saber la valencia, y de esa valencia podemos saber qué orbital vienen los electrones. La estructura de banda, aquí podemos ver el band gap, un valor de un band gap. Solo hay que saber, hay que diferenciar entre dos cosas, porque casi todos ustedes, se les voy a preguntar esa pregunta, no van a responder. O bueno, buscan, buscan la respuesta, y al final me dicen, o alguien que me explica la diferencia entre un band gap eléctrico y perdón, un band gap electrónico y un band gap óptico. Porque casi ustedes después, la regla de Tau, hacen el fit de la absorción para hacer una extrapolación para tener un bandgap, y ese bandgap no es el bandgap correcto del material. Ojo, por eso estamos tratando de buscar un bandgap electrónico, que significa un bandgap que da la diferencia entre la valencia con la conducción. Cuando estoy hablando de la valencia, ese es el top de la banda de valencia, donde están los electrones, y aquí es el mínimo donde están los huecos. Entonces, si tengo una energía de 2,2, un electrón no puede brincar de aquí hasta acá, y ese significa un band gap electrónico.
Bueno, el óptico luego me explican qué es. Aquí estamos hablando de una transición directa. ¿Por qué es una transición directa? Porque está en la misma línea. Si, por ejemplo, este estaba desviado acá, por ejemplo, y ese es lo mismo, se quedó acá, entonces va a ser una transición indirecta de un punto a un punto. Por eso, por ejemplo, ustedes cambian el factor de uno por 2 a 2 por ejemplo, o hacen un band gap directo y un band gap indirecto. Pues lo podemos ver sobre esa gráfica. La densidad de carga, por ejemplo, si tengo una absorción sobre superficie o tengo una heteronión entre materiales o dos monocapas, podemos ver de dónde vienen los electrones, de dónde vienen las cargas, de qué átomo específico y así. Luego les voy a presentar un trabajo que tengo en esa parte. Ah, transporte transporte electrónico, eléctrico, térmico, lo que sea. Podemos también estudiarlo. El función de trabajo, por ejemplo, no sé si lo ubican, pero en general, si tengo una superficie, quiero saber qué tanta energía necesito para sacar un electrono desde el material a la superficie. Ese es el función de trabajo. O bien de firme hasta afuera. El potencial de redox es lo que había mostrado. Podemos calcularlo para saber si nuestro material cae en el potencial para generar el hidrógeno o no. Hay una técnica experimentalmente sí que puede hacer, la cromatografía, algo así, para poder tener estos dos niveles de tu material en general, para poder saber si cae tu material en eso o no. Pero si no, se hace teóricamente o computacionalmente. Igual también la absorción también se puede hacer, y con la absorción también podemos describir muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver cambiando la superficie o cambiando el plano, perdón. Sí, porque mm, computacionalmente, sí, cuando digo perdón, 1, 0, 0, pues voy a crear un hueco sobre esa superficie. Cuando digo 1, 1, 0 es lo mismo, pero ustedes como experimentalmente pues lo ven de esa forma. Pero para calcularlo teóricamente hay que crear un hueco como ese caso, por ejemplo. Ese lo van a ver como así, como vertical. Porque aquí pueden ver que z-axis y eso significa que se fue en esa dirección alta. Y aquí, como les había dicho, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno de cobre del plano 1, 1, 0. Entonces, el 1, 1, 0 pues es esa superficie que está por acá. Bueno, pues vamos a ver algunos resultados en breve que había pues hecho. Primero, eso ya lo había presentado en la conferencia del año pasado que hubo allá en Tamaulipas. Am, Me gustó mucho este trabajo porque presenta unos resultados muy buenos, muy cercanos a realidad, lo que la gente está buscando. Aquí tenemos experimentalmente, esa figura es experimental, donde se descubrió que el GAS tiene una forma hexagonal y tiene dos formas, por supuesto. Una forma que se llama T-phase y la otra forma que se llama H-phase. Ah, lo que hicimos aquí, o lo que hice aquí, tuve que dopar con los metales de transición porque así solo no genera nada, no da ninguna respuesta. Pero dopándolo, pues vamos a ver qué nos, qué hemos hecho, qué nos dio. Tomamos esas dos fases. Lo que hicimos aquí, el azul es el dopante. El dopante son esos metales de transición. Aquí había un gallium y lo que trataba de hacer es de cambiar ese punto a diferentes puntos de toda la superficie. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser hasta en el azufre, en varias posiciones. Y ese es el malo, pero el bueno de la parte teórica. Entonces hay que probar muchísimas posibilidades para checar cuál es el sitio más estable.
Cuando estamos hablando de masa estable, estamos hablando de la energía. Y si se acuerdan de esa ecuación de Schrödinger que les mostré encima de la computadora, la energía que estaba al lado derecho, esa es la energía que estamos hablando aquí, porque al final cuando se termina un cálculo siempre checamos la energía. Si es la energía de este, por ejemplo, es mínima que este, pues voy a valorar o voy a favorecer este que a este. Pero en general, vamos a ver lo que está pasando. Entonces, tuvimos que hacer varios cálculos y al final esa posición que tenía la posición más estable en todas, comparando la energía, por supuesto. Y lo mismo hicimos aquí, poniendo ese en el centro, poniendo en el top, poniéndolo en el bottom, y varias posiciones iguales, lo mismo, pasando aquí. Y luego hicimos la absorción del hidrógeno, perdón. Cuando hicimos la absorción, hicimos un cálculo de la energía de Vanden. ¿Qué significa esta es la energía de Vanden? Es como hablando de la energía de absorción. Si esa ah, propuesta se va a hacer o no se va a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer si la energía es negativa, si no se va a hacer cuando la energía es positiva. Checamos las dos fases. El rojo es este, que es el H, el negro es T. Y podemos ver aquí que todas las fases, todos los dopantes en la fase H son negativos menos el titanio, pero por el caso del fase T siempre son positivos. Entonces es más favorable de estudiar y tener una muy buena respuesta en la fase H que el fase T. Y después eso hicimos un cálculo de la energía libre de Gibbs, que es la energía termodinámica que hace, o para qué se hace, que se hace para que ¿cómo se llama? Termodinámicamente para que pueda pasar una reacción. ¿Cuánta energía necesito? Más bien, si está cerca de cero, la reacción va a ser muy fácil, muy rápida y adecuada a lo que estamos buscando. En ese caso, encontramos que el escandio, el zirconio en níquel tienen muy buena respuesta y lo podemos aquí identificar. El zinc, el níquel y el escandio. Estos tres son los tres elementos que tienen muy baja energía. Y eso es muy bien. Ah, bueno, antes hicimos un cálculo del D-band center solo para poder entender la energía del bending energy. Bueno, ese es el trabajo que habíamos hecho, pero todavía me falta algunas cosas que hacer para terminarlo, aunque ya tiene un año hecho, pero siempre así es la parte teórica, es muy demandante para tener un trabajo muy completo. Pero igual con las colaboraciones es muy difícil de terminar algo 100% teórico. Después, últimamente, estuve trabajando sobre esos materiales que son de forma Janus, que tienen esa fórmula Ag2S o Si, que son plata o bien gold, oro. Tienen dos formas diferentes, como el mismo que estamos viendo en la última lámina, tiene dos fases diferentes. Pero en los siguientes resultados vamos a ver solo los fases muy estables. Como decimos también, por eso solo checamos la energía, cuál que tiene más energía estable. Hicimos la absorción, calculamos la absorción, pero antes de eso calculamos también la densidad de estado, el band gap, la estructura de banda, pero estoy presentando solo lo importante aquí para ustedes, para que puedan entender de lo que quiero decir. Hicimos un cálculo de la absorción, porque hay absorción con B y hay absorción con D. Aquí estoy hablando de absorción con B. Cuando tengo un bandgap muy grande, pues siempre voy a tener una absorción muy baja. Cuando tengo un bandgap pequeño, voy a tener una absorción muy alta. Es lo que les había mostrado en esos rayos de luces con colores. Am, Tomando solo el caso alfa, que tenía una energía muy estable, de estos tres casos, podemos ver aquí en esa zona es la zona visible, la zona
ultravioleta y la zona infrarroja. Aquí podemos ver que solo el material sin heteroestructura tiene una absorción muy baja. ¿Por qué? Podemos ver aquí porque tiene un bandgap muy alto. Pero cuando pongamos la heteroestructura de esas familiares, podemos ver que la absorción se aumentó. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de la absorción. Perdón, viene del band gap que se disminuyó. Ese que dice hetero 2 es ese que dice, o ese verde. Por eso tengo una absorción muy alta, porque el band gap es reducido. Entonces, el objetivo de eso, o lo que entendemos de eso, para reducir un band gap, podemos hacer un dopaje. Por el caso del óxido de titanio o bien el óxido de zinc, tenemos un band gap grande. Podemos hacer un dopaje o podemos hacer una heteroestructura de un material con otro material para reducir ese band gap. Entonces hicimos estas heteroestructuras y podemos ver que el band gap se disminuyó, pero también era otro objetivo, porque aquí podemos ver, ese es la producción de hidrógeno, esa es la producción de oxígeno, pero podemos ver, por ejemplo, en estos dos materiales, pues no hay producción de hidrógeno, pero en ese caso sí. Pero mira, cuando reducimos o cuando hicimos una heterounión, se redució el band gap, pero igual se movió tres, estas tres, por ejemplo, se movieron para que se cae en el hidrógeno, en el caso del hidrógeno que necesito, en mi caso. Pero también el oxígeno, pero solo que en esos dos casos la evolución o la producción del oxígeno no era más, no, no se cayó en el ancho del band gap que queremos. Y eso lo vamos a explicar de esa forma. ¿A quién podemos ver esa gráfica? Esa gráfica presenta el proceso para producir el oxígeno. Para producir el oxígeno hay diferentes etapas, diferentes reacciones, empezando primero a absorber el OH y segundo a absorber el hidrógeno, el oxígeno y luego el OH, pero al final llegando a ese punto que tener un oxígeno, pero es todo un proceso, toda una reacción. Pero de una reacción a otra necesita una energía de cuánto les había dicho aquí, es 1,23. Pero si mi band gap está más o menos cerca de 1,23, como no sé, de 1,7, de 1 hasta 2, pues está bien. Solo que debe caer, que mi band gap debe caer en ese intervalo del potencial. Entonces, aquí tengo 1,53. En mi caso tengo un bandgap de 1,7, pues es favorable. Es lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, esta reacción es más favorable en ese caso. Pero más que eso, si tengo aquí 1,23, 1,23, 1,23, 1,23 y 1,23, hay que calcular un sobretensión. Esa sobretensión que me ayuda para checar si mi material es muy fiable para producir ese oxígeno o no. Podemos ver aquí, normalmente hay que tenerse muy cerca de cero para tener como la línea recta. Eso quiere decir que la reacción que normalmente debe ser con una potencial de 1,25 es lo mismo que encontraste tú, que es 1,25 o 23. Pero si hay una pequeña diferencia, pues aquí se ve. Por ejemplo, tengo una diferencia de 0,30 o una diferencia de 0,35, pero al final tengo una sobrepotencial que es de 0,36. Casi la mayoría encuentra entre 0,3 y 0,4. Pero por estos dos casos tengo uno de 1,14 y 1,05. ¿Te acuerdan que les había dicho aquí? Que estos dos no se cayeron en el mismo band gap o en el mismo potencial porque la valencia aquí es muy alta que ese potencial en ese caso. Por eso aquí tengo un overpotencial muy alto o bien alto que normal. Y eso explica lo que les habíamos visto últimamente. Otro trabajo que tengo en colaboración con un doctor del Instituto de Materiales.
que usando el zinc sulfide, que es un material también que usa el doctor Felipe, donde tuvieron una respuesta muy buena para producir el hidrógeno, pero empezando con una multicapa a casi unas capas muy delgadas. Experimentalmente hicieron un SEM, perdón, y aquí podían ellos entender o ver esa diferencia del dimensión de las monocapas. Y pues aquí, empezando con el material puro, aplicando una luz ultravioleta, pueden ver que había una producción de hidrógeno por un cambio de color. Después de eso, pues hicieron unas medidas para checar cuánta energía produce ese material o cuánto hidrógeno produce ese material después cada ciclo. Am, Hay un material que yo hice, tenía una muy buena respuesta en segundo ciclo, pero ya luego se cayó, como ya no está fiable. Y hay otro material, justo por eso me escribieron para poder colaborar con ellos, que tiene muy buena producción. Cada ciclo que pasa, la producción de hidrógeno sube y sube y sube y sube. Lo hicimos teóricamente. Ese es el material o esta es diferente que ese. Es el mismo material, solo que aquí tengo esa capa, pero una molécula que se llama el etilenidiamina, algo así. Y aquí sin esa molécula. Este que están viendo aquí con negro es el material con la molécula. Pero este que va subiendo acá es el material, pero sin la molécula. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos 1H, absorción de 1H, porque aquí, como ven aquí, tenían una respuesta en el Raman que les muestra muy bien la absorción de los OH sobre superficie. Y eso que tratamos de hacer aquí. Entonces, hicimos una absorción de OH en una sola celda, luego hicimos tres, y luego hicimos cinco. Como brincamos dos y cuatro, pues solo para ahorrar tiempo nada más. Porque aquí hay muchos átomos, entonces el material va a ser un poco complicado por cuestión de tiempo nada más. Lo mismo hicimos, pero en ese tiempo, en ese caso hicimos dos moléculas de OH y hicimos cuatro moléculas de OH porque tenemos solo muy pocos átomos, entonces no era necesario de brincar el 2 y 4 de absorción. ¿Qué encontramos? Aquí dice un OH, dos OHs, eso significa que una molécula del OH absorbida en la superficie, dos moléculas, tres. Por supuesto, perdón. Ah, si alguien me va a preguntar, oye, pero ¿por qué pusiste el OH aquí en ese lugar y no lo pusiste en otro lado? Sí, lo había puesto. Checamos la energía, encontramos que esa posición que es el más estable. Y también hicimos una optimización. ¿Qué es una optimización? Aplicar unos esfuerzos y dejar el material que se relaje solo para, para ver de dónde se va a posicionar el OH. Como si entramos a una sala y cada quien fue a buscar su lugar. No es igual como nos dice, oye, tú vas a sentar acá, tú vas a sentar allá, tú vas a sentar aquí. Porque si yo no estoy cómodo allá, pues no me voy a sentir bien. Por eso te voy a dar la libertad para que tú escojas una posición. Es lo mismo que hicimos aquí. ¿O qué pasó aquí? Pues le damos la libertad al OH y lo dejamos donde se va a posicionar. Y pues todo eso lo hicimos en todas esas partes. Y luego hicimos hicimos el cálculo de la energía. Con un OH encontramos, aquí dice ZN, significa esa gráfica donde tenemos solo la monocapa del ZN nada más. En un OH tenemos una energía de absorción mínima, eso significa que esa absorción es favorable. La segunda también es favorable, la tercera es favorable, pero la cuarta y la quinta no. ¿Por qué? Porque pues los sitios ya llegan a una saturación, por eso ya no se puede. Pero en el caso de la molécula, pues desde el inicio tenían una energía de absorción mínima, pero no era favorable. Por eso aquí encontraron una absorción, una generación muy buena, pero luego se cayó. Luego se cayó la generación de hidrógeno.
Y eso explica, si aumentamos la celda, esa celda que ven aquí, si la aumentamos, por ese caso, vamos a encontrar una energía mínima, vamos a encontrar una respuesta favorable, pero ya luego también vamos a obtener una respuesta infavorable. Pero en general, solo tomando esa celda sin desde el inicio ya no está bien utilizando la molécula. Mejor utilizar solo las capas de zinc sulfide. Ya con eso podemos obtener esa respuesta. Últimamente, y justo ese trabajo lo vamos a mandar mañana, ah, aquí es un trabajo de absorción, pero del CO2. Es el CO2. Y aquí es el CO2, aquí es el CO2, aquí es el CO2, aquí es el CO2 y también aquí es el CO2. Esa gráfica es experimental y eso es lo que ven aquí, es teórico, lo que hice yo. El objetivo es calcular la energía de absorción, porque aquí pueden ver la cantidad que se absorbió en las moléculas o en los materiales que usaron ellos. OH, Cl, ese material se llama calcium phosphate o bien el apatito, algo así. Pero lo que pasa aquí en esos corners, cambian las moléculas, desde el flúor hasta el OH, hasta el cloro y hasta el CO3, esas moléculas de CO3. Aquí tengo dos. Una dice inestable y aquí dice estable. ¿Qué había pasado aquí o qué hemos hecho aquí? Porque yo ya hice el cálculo, lo hice en dos formas diferentes. Estabilizar estas moléculas, como decirles, oye, ustedes van a sentar en ese lugar, ya no van a mover, deja solo que está dentro que se mueve. O todos mueven. Cuando todos estaban moviendo, no llegamos a este orden que la chica o la investigadora de la parte experimental que estaba buscando. Entonces me hice la duda, oye, vamos a hacer muchas proposiciones y desde esas proposiciones vamos a fijar estas dos o estos cuatro pilares que están alrededor y dejar solo lo que está dentro optimizar. Y justo nos caímos en el orden. Eso quiere decir que esas moléculas afectan a la absorción del CO2 y afectan a la distribución electrónica de esos átomos en el material. Am, por esa razón les puse aquí, porque aquí cuando dejé todo optimizado y aquí cuando hice fijar estas moléculas del CO3, encontré una absorción mínima, pero cuando todos estaban optimizando, era una absorción positiva. Positiva significa que no es favorable y negativa que es favorable. Luego hicimos no sé si se acuerdan cuando les dije, les voy a mostrar esa interacción o esa densidad de carga. Aquí se puede ver muy claro que hay muy buena cambio de carga donde se ve una atracción o pulsación de los electrones en nuestro material. ¿Y de dónde se pasa eso? Se pasa solo en la superficie. Entonces eso no afecta al material en general, pero eso no es afecta, pero más bien viene desde la superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que es la interacción del CO2, el material, es una interacción muy favorable porque hay muy buena respuesta en ese caso. Ya, terminando, porque ya, para que no se aburren. En general, bueno, el DFT o la densidad la teoría funcional de densidad es una herramienta muy adecuada, muy favorable. No es muy favorable, pero es una herramienta que es muy potente, sí, más bien donde podemos predecir o describir las propiedades electrónicas de nuestro material en general y otras propiedades. Y lo importante de eso es, puedes con esa herramienta predecir los resultados o bien interpretar lo que últimamente hice con los resultados experimentales. Entonces, eso, pues les agradezco por su atención y pues cualquier duda, aquí estoy. Y muchas gracias.